Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de una película que durante años cargó con la etiqueta de fracaso, pero que con el tiempo terminó siendo reivindicada como una auténtica obra de culto. Me refiero a Sorcerer, también conocida en español como Carga Maldita. Estrenada en 1977 y dirigida por el enorme William Friedkin, esta cinta adapta nuevamente la novela El salario del miedo de George Arnaud, pero llevándola a un terreno todavía más oscuro, físico y desesperanzador que en su adaptación previa. La historia sigue a cuatro hombres fugitivos y moralmente destruidos que terminan atrapados en un miserable pueblo latinoamericano y aceptan una misión suicida: transportar nitroglicerina altamente inestable a través de selvas, puentes podridos y caminos infernales. En su momento la película fue recibida de forma bastante fría por el público, especialmente porque tuvo la desgracia de estrenarse apenas unos días después de Star Wars. Sí, literalmente compitió contra el nacimiento del blockbuster moderno. Sin embargo, con el paso de las décadas, la crítica comenzó a reevaluarla muchísimo mejor y hoy es considerada por muchos como una de las películas más intensas y visualmente impresionantes del cine de los 70. Pero antes de arrancar de lleno con la crítica, ya saben que si les gusta el contenido clásico, terror, ciencia ficción, thrillers, olvidados y películas de culto, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que eso ayuda muchísimo, más de lo que imaginan. También pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los links están en la descripción. De verdad, gracias por el apoyo constante, porque somos un canal pequeño y cada comentario, cada like y cada suscripción hacen una diferencia enorme. Y honestamente, este tipo de películas son justamente la razón por la que vamos a hablar de cine en YouTube, porque Sorcerer es una de esas obras que el tiempo terminó colocando en el lugar que merecía. Una película sudorosa, incómoda, deprimente y tremendamente absorbente que probablemente habría sido un clásico instantáneo si hubiese salido tal vez en otro año o bajo otras circunstancias. Así que prepárense porque hoy toca hablar de barro, miedo, desesperación y hombres completamente rotos intentando sobrevivir a un viaje imposible. Y claro, para hablar de Sorcerer también hay que hablar de William Friedkin, uno de los directores más salvajes e interesantes que tuvo el nuevo Hollywood. Friedkin venía a dirigir nada menos que The French Connection y The Exorcist, dos películas que redefinieron por completo sus respectivos géneros y lo convirtieron prácticamente en una superestrella del cine de autor estadounidense. Lo interesante de Friedkin es que nunca fue un director cómodo. Siempre buscaba llevar al límite a los actores, a los rodajes y hasta al espectador. Su cine tiene una sensación constante de suciedad, realismo y peligro físico. Incluso cuando hacía thrillers o terror, uno sentía que todo podía salirse de control en cualquier momento. Y Sorcerer probablemente sea el ejemplo más extremo de eso. El rodaje dicen que fue un infierno absoluto. Tormentas reales, enfermedades, problemas técnicos, accidentes, set destruidos. Prácticamente todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero esa sensación de agotamiento físico y psicológico terminó impregnando la película de una manera increíblemente poderosa. Ahora, algo importante, Sorcerer no nace de la nada. Esta película es un remake de The Wakes of Fear, conocida en español como El salario del miedo, dirigida por el legendario Henry George Clouzot en 1953. Y aquí es donde mucha gente empieza automáticamente la comparación. La original de Clouzot es una obra maestra absoluta del suspenso, hay que decirlo. Es muchísimo más fría, minimalista y centrada en el desgaste psicológico. Friedkin, en cambio, toma esa misma premisa y la transforma en algo más físico, más visceral y más existencialista. La versión de 53 tiene un enfoque más europeo y social. Sorcerer es una película más sensorial, más salvaje y casi alucinatoria. Además, Friedkin expande muchísimo el prólogo de los personajes para mostrarnos quiénes eran antes de llegar al infierno tropical donde transcurre la historia. Y aquí voy a ser completamente honesto. Esa primera hora fue lo que más me costó de la película. Me parecía desconectada y hasta un poco caótica. Sentía que estaba viendo fragmentos de distintas películas pegadas entre sí. Y esa parte, esa primera media hora, no me convence mucho, honestamente. Pero una vez que el viaje comienza, ahí sí entendí por qué tanta gente considera esta película una locura cinematográfica. Porque Sorcerer tiene algo que muy pocas películas logran transmitir: agotamiento real.
No agotamiento narrativo, sino físico. Prácticamente tú sientes el barro, la lluvia, el sudor y el cansancio de estos personajes. Friedkin convierte la selva en un monstruo gigantesco que parece tragarse lentamente a todos los protagonistas. Y cuando finalmente empieza el viaje de los camiones cargados de nitroglicerina, la película se transforma en una experiencia tensísima. Cada piedra, cada curva, cada puente y cada bache parecen capaces de hacer explotar todo por los aires. La famosa escena, súper famosa escena, icónica, del puente colgante bajo la tormenta sigue siendo una absoluta barbaridad técnica incluso hoy. Honestamente, me cuesta imaginar cómo filmaron algo así en 1977 sin matar accidentalmente a alguien. Hay una sensación de peligro real que el CGI moderno rara vez consigue replicar. Y eso hace que Sorcerer se sienta brutalmente viva en todo momento. Además, Friedkin maneja el suspenso de una manera enfermiza. Y lo digo como elogio. No necesita jump scares ni música estridente todo el tiempo. Le basta con mostrarte un camino destruido, una cuerda oxidada o el sonido del motor fallando para ponerte completamente nervioso. La película trabaja muchísimo con la tensión acumulativa. Tú sabes que algo horrible puede pasar en cualquier momento y la espera se vuelve insoportable. Y eso conecta perfectamente en el estado emocional, con el estado emocional de los personajes, porque todos son hombres destruidos, fugitivos, que ya prácticamente perdieron cualquier esperanza de volver a tener una vida normal. Son personas viviendo una especie de purgatorio tropical donde aceptar una misión suicida parece la única salida posible. Y esa desesperanza constante es probablemente lo que más me atrapó de la película. Eso sí, como dije, una vez entré completamente en su tono, que sí me costó. También hay que hablar de la fotografía, porque Sorcerer visualmente es una locura. La película tiene una estética enfermiza, húmeda y decadente. Todo, como dije, parece oxidado, roto, cubierto de barro, consumido por la miseria. Friedkin y el director de fotografía logran que cada escenario se vea hostil. El pequeño pueblo donde viven los personajes parece suspendido fuera del tiempo, como si fuese un rincón olvidado por Dios. Y cuando la película entra de lleno en la travesía por la selva, el entorno empieza a sentirse casi sobrenatural. No porque haya elementos fantásticos, sino porque todo adquiere una dimensión pesadillesca. Hay momentos donde el sonido de la lluvia, el motor de los camiones y la música electrónica genera una atmósfera casi hipnótica. Es un cine muy físico, pero también extremadamente sensorial. Y ya que mencioné también toda la parte sensorial, bueno, hay que hablar de la música, hay que detenerse sí o sí en el trabajo de Tangerine Dream. La banda sonora electrónica que compusieron para Sorcerer a mí me parece fascinante. Y ojo, probablemente en 1977 mucha gente salió confundida del cine porque no era la música que esperarías para una película de este estilo. Pero precisamente ahí está parte de la magia. Los sintetizadores crean una sensación constante de amenaza y alienación. Hay momentos donde parece que la selva misma estuviera respirando alrededor de los personajes. Friedkin siempre tuvo oído muy particular para elegir música, y aquí vuelve a demostrarlo. La mezcla entre imágenes sucias, sudorosas y naturales, con sonidos electrónicos, fríos y casi industriales, crea una identidad audiovisual muy única. Honestamente, no puedo imaginar esta película con una banda sonora orquestal convencional. Creo que no me funcionaría. Ahora pasemos al reparto, que creo que aquí hay muchísimo mérito. Tenemos a Roy Scheider, que carga con una gran parte de la película sobre sus hombros y logra transmitir agotamiento, miedo y resignación con muy pocos diálogos. Quizás no tiene el carisma explosivo que Friedkin quería originalmente con Steve McQueen, cual era su primera opción, ¿no? Pero justamente eso termina beneficiando al personaje. Scheider se siente como un hombre común, completamente destruido por las circunstancias. Luego tenemos a Bruno Kremer, cuya presencia transmite una mezcla muy constante entre orgullo y derrota, a Amidou, que aporta una intensidad silenciosa muy efectiva, y por supuesto al enorme Francisco Rabal, que probablemente sea uno de los personajes más interesantes de toda la película. Raval tiene una presencia misteriosa, cansada y peligrosísima al mismo tiempo, y eso sin mencionar a Ramón Vieri, quien aporta también muchísimo a esa sensación de paranoia y desgaste colectivo. Lo interesante es que ninguno de estos personajes es realmente bueno. Todos tienen un pasado turbio, todos escaparon de algo y todos son, en cierta forma, cadáveres emocionales caminando. Friedkin no busca que los amemos, busca que entendamos su desesperación. Y eso hace que la película tenga una carga existencial muy fuerte. Sorcerer habla sobre hombres que ya perdieron su lugar en el mundo
y que simplemente intenta sobrevivir un día más. La misión de transportar explosivos se convierte casi en una metáfora de sus propias vidas. Cualquier pequeño error puede hacerlo explotar todo. Hay una sensación constante de fatalismo que atraviesa toda la película y que termina explotando de forma bastante amarga hacia el final. Y personalmente a mí eso me gustó. Friedkin jamás fue un director optimista y aquí definitivamente no tenía intención de dar esperanza. Ahora, tampoco quiero vender Sorcerer como una película perfecta o una obra maestra intocable, porque honestamente no lo es. Ya dije que su arranque me costó muchísimo y sigo pensando que la estructura inicial puede desconectar bastante al espectador. La película tarda bastante en encontrar su verdadero motor narrativo y durante algunos minutos parece más interesada en construir atmósfera que en enganchar emocionalmente. Además, se nota que hubo problemas de montaje. Hay ciertas transiciones algo bruscas y momentos donde uno siente que fallan escenas o desarrollo. Recordemos que el estudio intervino bastante en la película y Friedkin nunca quedó completamente satisfecho con algunos cortes. Aún así, incluso con esas heridas visibles, la película tiene una personalidad tan poderosa que termina imponiéndose igual. También entiendo perfectamente por qué fue un fracaso comercial en su momento. Sorcerer es una película agotadora emocionalmente. No tiene humor, no tiene personajes simpáticos, ni busca ser complaciente. Y claro, estrenarla justo después de Star Wars fue prácticamente condenarla desde el primer día. Mientras el público quería aventuras espaciales optimistas y escapismo puro, Friedkin entregó una película nihilista donde 4 hombres sudan barro durante 2 horas mientras la muerte los persigue constantemente. Era imposible competir contra eso a nivel comercial. Pero justamente esa honestidad brutal es que hoy la película, es por esa honestidad brutal es que hoy la película resulta tan fascinante. No intenta gustarle a todo el mundo y eso le da una identidad muchísimo más fuerte que muchas producciones gigantes de su época. Además, Sorcerer tiene algo muy valioso, sensación de peligro real. Hoy estamos acostumbrados a blockbusters llenos de pantallas verdes donde todo parece artificial. Aquí no. Aquí sientes que los actores realmente están metidos en medio de una tormenta, colgando sobre un puente que podría romperse en cualquier segundo. Friedkin filmaba con una intensidad casi suicida y eso se nota en cada plano. Hay secuencias enteras que generan ansiedad simplemente por cómo están rodadas. Y creo que justamente ahí está la razón principal por la que esta película ha sobrevivido al paso del tiempo muchísimo mejor de lo que se esperaba en 1977. También me gusta mucho cómo la película evita glorificar a sus protagonistas. Esto no es una aventura heroica, como dije, no hay redención épica ni discursos motivacionales. Son hombres desesperados aceptando un trabajo infernal porque no tienen otra salida. Y mientras más avanza la película, más evidente se vuelve que la misión probablemente los destruirá física y mentalmente. Friedkin convierte algo aparentemente sencillo, que es llevar 2 camiones de un punto A un punto B, en una auténtica pesadilla existencial. Y eso tiene muchísimo mérito porque logra mantenerte tenso durante gran parte del metraje sin necesidad de recurrir a grandes explosiones cada 5 minutos. Al final, Sorcerer terminó siendo exactamente lo contrario de lo que Hollywood quería en ese momento. Y quizás por eso fracasó, pero también por eso sigue siendo tan poderosa hoy. Es una película amarga, sudorosa, imperfecta y profundamente humana. Una obra donde el miedo, el cansancio y la desesperación prácticamente se pueden tocar. Sí, ya lo dije y lo reitero, la primera media hora me costó bastante y creo que definitivamente no es una película para todos los públicos, pero una vez entré en su dinámica, terminé completamente atrapado por esa mezcla de thriller físico, viaje suicida y estudios psicológicos sobre hombres rotos intentando sobrevivir en un mundo que ya los condenó hace tiempo. Para mí, Sorcerer es una película que merece muchísimo más reconocimiento del que tuvo durante décadas. Así que mi puntuación final para Sorcerer es, pensándolo mucho, de 4 estrellas sobre 5. Podrían ser 4.5, pero no me parece perfecta por ese inicio, ese ranking regular, y entiendo perfectamente algunas de las críticas que ha recibido a lo largo de los años. Pero cuando la película encuentra su ritmo, se convierte en una experiencia intensísima y visualmente impresionante. Ya como dije, Friedkin logra transmitir tensión, agotamiento y desesperación como muy pocos directores podrían hacerlo, y honestamente, aunque no haya conectado del todo con ella, terminé entendiendo completamente por qué tanta gente la considera una joya de culto. Pero ahora los quiero leer a ustedes. ¿Ya habían visto esta película? ¿Prefieren esta versión o la original de Clouzot? ¿Les parece injusto el fracaso que tuvo en su estreno? Déjenme todas sus opiniones en los comentarios, porque ya saben que leerlos siempre enriquece muchísimo el canal. Y si les gustó el video,
No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.